11:20 de la mañana en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. Ahí tenemos la imagen del diputado Eduardo Antonini. Diputado, buen día, bienvenido a la mañana del 11. Bueno, buenos días, un gusto, Marcelo. Estamos saliendo de acá del Parlamento, estamos acá a la salida del túnel. Paramos para conversar con ustedes después de más de 24 horas de una interpelación al ministro. ¿Qué les ha dejado la interpelación al ministro? Hace un rato compartíamos una partecita de la conferencia de prensa que dio el ministro con sus explicaciones. Sabemos que usted tuvo un intercambio dialéctico con el ministro. ¿Qué le deja esta interpelación? Bueno, el resultado final de la interpelación realmente creo que el Parlamento uruguayo, la Cámara de Diputados, por mayoría votó una moción de no respaldo al ministro y de crítica a lo que son la gestión y las políticas de seguridad del Ministerio del Interior. Creo que eso es un sentir de la mayoría de la población uruguaya, ¿no? Independientemente de a quién haya votado o por qué simpatía política tiene, los temas de inseguridad nos afectan a todos. Y en estos momentos nos encontrábamos con un ministro del Interior con un grado de soberbia bastante alto y con una realidad que es la realidad que tienen los medios de prensa, que es la realidad que tiene la vecina y los vecinos en todo el país con los temas de inseguridad, aquello del éxito, de que no nos perdonan el éxito. Bueno, obviamente no es tan así y creo que bueno, el Parlamento hoy expresó lo que siente la mayoría de la población uruguaya, que hay que dar un cambio de rumbo con la política de seguridad. Ahora, escuchábamos que Heber, por ejemplo, decía que los números indican que hoy hay 11 homicidios menos que en el año 2019. ¿Usted qué opina respecto a estas cifras? Sí, lo que pasa es que, mire, esto es muy simple. Nosotros los números que tenemos son los números del observatorio del Ministerio del Interior, los que están colgados en la página web. Y lo que trae Heber es muy diferente, porque son esos números, pero comparados con el año al que a él le conviene comparar. Por eso usted me decía, hay 11 homicidios menos que en 2019. Lo que no decía es que en 2020 y 2021 y 2022 aumentaron los homicidios. Entonces sí, capaz que con el 2019 hay 11 menos, pero no en la realidad. La realidad es que, y lo dice el propio observatorio del Ministerio del Interior, en estos momentos tenemos el promedio más alto de asesinatos de la historia del país desde el retorno a la democracia. Está allí en la página del Ministerio del Interior. El tema es que el ministro, con esa gran habilidad que tiene, manipula un poco los números. Y después, bueno, tampoco le gusta la crítica, ¿no? Así nosotros tuvimos un altercado porque básicamente puso en una situación muy incómoda el jefe de policía de Maldonado, el cual es un excelente jefe de policía, es un excelente comando y además una muy buena persona, lo pone en duda. La policía recibe órdenes, las directivas del Ministerio del Interior son las que llevan al fracaso. Entonces, en ese sentido, hizo poner en una situación muy incómoda allí al jefe Pioli, incómoda para él, incómoda para mí. ¿Pero por qué, y diputado? realmente, porque, a ver, lo trajo para que me contestara a mí, entonces no tenía sentido porque nosotros no interpelamos a la policía, interpelamos al ministro del Interior que se quedara a las órdenes. En ese sentido, bueno, yo escuché igual, obviamente, todo lo que decía el jefe Pioli y en ese momento, muy enojado, el ministro me grita, escuchá, escuchá. Yo le digo, estoy escuchando y me vuelve a gritar que escuche. Entonces, bueno, a ver, sos un atrevido porque estás acá en el Parlamento, sos un ministro, no me podés gritar que escuche cuando estoy escuchando. Pero bueno, es parte de la soberbia y del show que hace el ministro del Interior. También le escuchamos decir a Heber que, según respalda la academia, las muertes dudosas no son homicidios. A mí no me quedó claro el concepto, porque el ministro tampoco abundó. Digo, usted que estuvo en la interpelación, ¿puede contarnos algo más de por qué dice que... A nadie le queda
a nadie le queda claro el concepto de muerte dudosa, es una muerte que se sigue investigando, pero es una muerte que, a ver, porque ¿qué ha pasado con la política que aplica el Ministerio del Interior de este gobierno, el Ministerio de Guerra? Lo que hacen es, con los números, manejarlos. Mire, así como cuando usted va a hacer una denuncia, usted si lo roban, antes usted, el patrullero, venía y con una tablet le tomaba la denuncia ya estaba hecha. Ahora le digo porque nos pasó a nosotros. Usted lo roba, el patrullero no tiene más la tablet para hacer la denuncia. Hay que ir a la seccional primera y de la seccional primera hay que ir a ratificar a la brigada de detectives. ¿Usted cree que eso no es desalentar a la gente para que haga las denuncias? Bueno, eso es desalentar a la gente. Los robos y las rapiñas que hay en Maldonado, que crecieron en relación al año pasado, en realidad son muchas más. Lo que pasa es que la gente no la denuncia porque tiene que perder un día de trabajo para ir a denunciar si le robaron un celular o una cartera. Y con la muerte dudosa pasa lo mismo. Mire, en un momento este ministerio, a cargo de Heber, no calificaba como homicidio a las muertes en las cárceles. No la tomaba como un homicidio, era muerte en cárcel, pero no era homicidio. Entonces, lo de muerte dudosa es, bueno, ¿se acuerda? Pero lo dijo el ministro, lo recordemos, porque a veces, si no fuera que es lamentable y triste, parecería cómico. Cuando el ministro dice, encontraron un cuerpo, encontraron piernas y manos, pero hasta que no esté todo el cuerpo, no dicen que es homicidio. O la propia página del Ministerio del Interior, a una persona decapitada, dice una persona sin cabeza, pero sin signos de violencia. Entonces, bueno, esa es la forma en la que el ministro manipula la información. Diputado, Cabildo Abierto fue también muy crítico con la gestión del ministro Heber, un partido integrante de la coalición de gobierno. Inclusive llegó a manifestar Cabildo Abierto que no se había terminado el recreo en materia de seguridad. De alguna manera también, una vez más, Cabildo Abierto coincidiendo con el Frente Amplio en esta postura crítica en torno a la seguridad del Uruguay. Sí, yo creo que más que coincidiendo con el Frente Amplio, es lo que dije al principio, coincidiendo con el sentir de la mayoría de la población uruguaya. La mayoría de las uruguayas del sur uruguayo viven con una sensación de inseguridad. Es decir, entonces, bueno, eso es lo que tienen. Las arriba, mosquito, arriba. El miembro interpelante. Ya que estamos, el diputado Valdomir, a ver, Valdomir, vení Valdomir, es para Canal 11. Vení. Ya estuvo con nosotros el otro día el diputado Valdomir. Estuvo el otro día. Sí. Perdón, pensé diputado, que era ¿cómo le va? Perdón, pensé que era un video interno. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Como miembro interpelante, ¿qué reflexión primaria podría ser de lo que fue esta instancia? Bueno, el resultado, después de 24 horas de debate, es un tirón de orejas, claramente, al ministro del Interior, al gobierno, que en definitiva lo que se agrupó es tras una especie de negación de la realidad, ¿no? Nosotros, en el trabajo que hicimos durante todo el mes, teníamos mucha información proveniente de las reuniones vecinales, algunas en Maldonado, por ejemplo, ¿no?, que planteaban la preocupación por la seguridad pública, y lo que escuchábamos en la interpelación es: acá está todo bien, vamos a seguir por este mismo camino, y esa negación de la realidad un poco desconecta a las autoridades, y particularmente al ministro, de la situación que se está viviendo en muchos barrios y departamentos del Uruguay. Creo que esa situación finalmente le terminó pasando un costo al gobierno, porque en definitiva los cuestionamientos y de alguna forma las críticas a la política de seguridad no solo venían del Frente Amplio, sino incluso de algunos sectores del propio oficialismo, no solo de Cabildo Abierto, sino incluso dentro del propio Partido Colorado. Yo le estaba diciendo justamente recién que lo que hoy salió así como declaración es un sentir de la mayoría de la población uruguaya, es un reflejo de lo que sienten las vecinas y los vecinos en todo el país con el tema de la inseguridad. Ahora, la ciudadanía se puede preguntar, porque muchas veces en las interpelaciones a los ministros, por lo general no hay ningún tipo de consecuencia política, porque, bueno, tienen el respaldo y el blindaje del oficialismo, y bueno, dicen, bueno, pero ¿y de qué servirá entonces la interpelación? Ustedes, como legisladores de la oposición, ¿consideran de que esto puede inducir a generar algún cambio en las políticas de seguridad del país? Yo pienso que sí, esto es un llamado de atención, porque hoy
el ministro del Interior, que es el ministro de mayor confianza, de mayor relevancia del gabinete, del Poder Ejecutivo del presidente Lacalle Pou, hoy se va sin el respaldo mayoritario de la Cámara de Diputados. Eso a nosotros incluso en épocas del Frente Amplio nos pasó una vez. El ministro Bonomi en un momento no alcanzamos los 50 votos para apoyarlo, y eso generó cambios en la política de seguridad y nos obligó y va a obligar a este gobierno de alguna manera a abrir un poco más la cancha y a prestarle un poco más de atención a lo que se está viviendo en materia de homicidios y de muertes violentas, que realmente es preocupante, ¿no? Nosotros empezamos esta interpelación, termino con esto, con el dato de un 25% de aumento de los homicidios en el 2022 y una tendencia como esa que se mantuvo durante los primeros 6 meses de este año. Entonces, recién ahora se empezaron a notar algunos cambios en las jerarquías policiales, en la creación de una nueva brigada de homicidios que aparentemente se concretaría próximamente. Y en ese sentido, habrá que procesar desde las autoridades del Ministerio algunos cambios más profundos para que se trate de revertir la situación en el segundo semestre de este año, ¿no? Obviamente esto nos preocupa a todos, como decía el diputado Antonini, es un sentir nacional, ¿verdad? De esta preocupación de ver la cantidad de homicidios, de muertes, de violencia en general que hay en nuestra sociedad, es muy preocupante. ¿Cómo creen ustedes que se podría imprimir un combate real? ¿Cómo se podrían abatir estas situaciones, estos niveles de violencia en el Uruguay? Lo primero que estás es escuchando, ¿no? Es decir, esto requiere de grandes acuerdos nacionales, esto requiere dejar la soberbia de lado y desprenderse de las posiciones férreas para compartir con los otros actores de la sociedad cuáles son los caminos, porque todos queremos mejorar la seguridad. Para eso, obviamente, precisamos la opinión de todos, de los partidos políticos, de los actores sociales y de la población. Mire que nada cambia si la población no se involucra. Es un trabajo que no es de un día para otro, pero que se pueden empezar a dar un montón de señales, ¿no? Una serie de señales que indiquen un camino mejor y no un camino simplemente donde un ministro, vuelvo a decir, en su soberbia arremete y hace lo que le parece. Diputado Valdomir, y en su opinión, porque por ejemplo en la práctica hablamos, como señalaba el ministro, 49 organizaciones delictivas operando en el país, 8 grandes distribuidores de droga, ¿cómo se ataca en el territorio? ¿Cuál sería la política? ¿Habría que reprimir más? ¿Habría que trabajar en cooperación con otros gobiernos? ¿Cómo en la práctica, cómo se soluciona este problema? Más allá de escuchar y un gran diálogo nacional. La primera información que realmente fue impactante cuando la recibimos del ministro es que el año pasado, cuando fue interpelado en el Senado, él habló de 45 grupos criminales en Montevideo, zona metropolitana, y en la interpelación nos enteramos que habían aparecido 4 más. En ese marco, entonces, bueno, nos preocupó la evaluación de qué se hizo en un año, porque la interpelación aquella fue en junio también, el 11 de junio, y ahora el 28 tuvimos esta en diputados. Que haya más grupos habla de que no se está previendo los pasos que se están dando. El ministro nos habló de que, bueno, se hicieron muchos allanamientos, se hicieron muchas formalizaciones y hubieron muchos condenados de estos 41 grupos que se golpearon en este año, pero no se desactivó ninguno. En ese sentido, lo que hay que hacer es, bueno, mayor trabajo de inteligencia policial, mayor control sobre los activos y los bienes que manejan estos grupos. Ahí hay toda una tarea enorme para mejorar los controles en materia de lavado de activos, en materia de los controles a la circulación de efectivo, a la compra cash, por ejemplo, de autos de alta gama, compra de apartamentos, etc. Hay una tarea pendiente muy grande que no solo la señala el Frente Amplio, la señaló, si tú recordás, la semana pasada el propio consejero político de la Embajada de Estados Unidos, en una actividad que se realizó en el Banco República, donde se decía que, bueno, de que en materia de lavado de activos, el Uruguay está con muchas tareas pendientes. También se lo mencionó recientemente por parte del Instituto Ceres, ¿verdad?, de que estamos teniendo dificultades para controlar, sobre todo, los flujos de dinero provenientes de actividades ilícitas, hacia, por ejemplo, bueno, mercados inmobiliarios, lo que tiene que ver con inversiones en terrenos, inversiones en emprendimientos o incluso monedas electrónicas. Todo esto fue fruto del trabajo de los últimos 15, 20 días previo a la interpelación que nosotros fuimos sistematizando y que seguramente en los próximos meses vamos a empezar a hacer mayores pedidos de informes y control sobre el tema de lavado de activos, que es muy, muy importante en este tema.
La última, el ministro había anunciado previo a la interpelación que en esta instancia iba a brindar información primicia, información reservada, como que iba a generar un impacto positivo. ¿Se manejó alguna información? ¿Cuál era esa información reservada que tenía el ministro? Bueno, justamente es lo que decía Sebastián recién. Es decir, él dijo dos cosas como novedosas, que habían pasado de 45 bandas criminales que operaban en Montevideo, en el área metropolitana el año pasado, a que ahora en vez de 45 son 49. Las combatió y en vez de ser menos son más. Esa fue una de las primicias. Y la otra primicia es que él acerca una especie de plan, no es un plan, es como un esquema estratégico para pensar la seguridad. Lo que pasa es que el otro año dijo que tenía un plan, el año pasado dijo que tenía un plan, al principio de este año dijo que tenía un plan y ahora aparece con esto y que asegura que en 3 meses con esta aplicación bajan los índices de criminalidad. Bueno, yo en lo personal permítame dudar de estas cosas mágicas que en 3 meses solucionan los problemas de inseguridad cuando el gobierno asumió en 2020, el ministro en 2021, y en realidad hasta el día de hoy no hay un plan efectivo, ¿no?, sistemático para combatir a la delincuencia. Diputado Eduardo Antonini, diputado Sebastián Valdomir, muchísimas gracias a los dos. Bueno, justo se dio la situación de que gracias al saludo que el diputado Valdomir se acercó a hacerle a usted, tuvimos la posibilidad y el honor de tener al miembro interpelante también en esta entrevista. Muchas gracias a los dos y un abrazo a la distancia. Saludos, estamos a las órdenes. Siempre que nos invita el diputado Antonini, un gusto visitar Maldonado y el departamento y los medios del departamento. Un saludo. Muchas gracias. Nosotros estamos partiendo para Maldonado, así que en un rato estamos allá. Buenísimo, gracias Eduardo, gracias Sebastián, que pasen muy bien, hasta pronto. Bueno, de última salió bueno, ¿no? Porque teniendo al miembro interpelante también, que justo se acercó a saludar al diputado Antonini. 11:37 de la mañana, tenemos que hacer una pausa, ya venimos.